La violación de los derechos humanos sigue siendo un flagelo que padece la sociedad colombiana. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia ha denunciado recientemente las reiteradas amenazas contra unos 25 líderes sociales de la región occidental del país. Otras denuncias se relacionan con el desplazamiento de más de 4.000 personas del departamento del Chocó, que huyen por temor a ser víctimas de enfrentamientos entre los grupos armados y la persecución paramilitar. Son como la satisfacción a las necesidades básicas de los seres humanos. Los derechos humanos consisten pues como tal como en el respeto pues hacia la integridad pues físico-moral de cada una de las personas. Todo aquello que se pueda hacer para que el hombre viva bien, para que el hombre viva con dignidad, para que el hombre viva con respeto. Los derechos humanos son los derechos que tiene cada persona para poder vivir bien. Es decir, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la asociación, todos los derechos que tiene el ciudadano para poder vivir tranquilo. Los derechos humanos son unas propiedades, características que toda persona por el hecho de venir a este mundo tiene, toda persona. Por eso se dice que son inalienables, que nadie los puede quitar, que son perdurables, es decir, son para toda la vida. Un conjunto de condiciones para que la gente pueda desarrollarse integralmente como persona y con dignidad. Colombia se ha caracterizado por la monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado, grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social imperante desde la colonia se profundizó durante el período neoliberal. Medianamente, no 100%, digamos en un 50%. ¿Por qué? Porque es notorio el momento en que vivimos, donde hay hambre, miseria, desajuste social, desequilibrio económico y social. Realmente creo que no. Acá en Colombia existe una gran represión hacia a ciertas ideologías, hacia, digamos, usted no tiene una buena salud acá en Colombia, usted no puede pensar diferente porque inmediatamente hay una represión. Tenemos el caso de la Unión Patriótica en 1985, que comenzó todo este movimiento social y que fue por parte del Estado y por parte de entes paramilitares, que fue totalmente exterminado. Simplemente por pensar diferente, por hacer propuestas diferentes hacia hacer un cambio en la sociedad. En realidad no, solo se cumplen como para algunos y para otros no. Para los que tienen un estatus alto, a los de estatus bajo son muy vulnerables los derechos. En realidad eso se trata más como de un sistema económico que atropella a la gente que tiene muy pocas posibilidades económicas. No se respetan por el mismo gobierno y porque hay gente que no hacen que se respeten. Hay personas que simplemente pasan por alto qué son los derechos humanos y cómo se tienen que respetar. Creo que en la letra son formalidades consagradas en la Constitución y en las leyes que en la práctica se violan con más frecuencia de la que comúnmente se cree. La principal víctima del conflicto armado interno que actualmente padece Colombia es la llamada sociedad civil, sobre todo los campesinos y las minorías étnicas que habitan las áreas rurales. También sufren todo el rigor de la guerra quienes habitan los cinturones de miseria de las grandes ciudades, desplazados de las distintas regiones del país, a quienes la violencia persigue con saña. Sin embargo, cada vez más sectores de la clase media tienen que sobrevivir en medio de las constantes acciones violentas de los actores armados. La razón por la que se violan es esencialmente pues como de intereses propios.
de intereses propios cuando como tal no se vela pues por el bien común, sino que dentro de esa particularidad se accede simplemente como a satisfacerse a uno mismo, que yo, segundo yo, tercero yo. La gran falla que tenemos los colombianos, que no tomamos muy en cuenta que tenemos los derechos humanos y que el gobierno, otras personas nos los tienen que respetar. Yo creo que hay varios factores. El primero, que esta es una nación desigual y que quienes detentan el poder y concentran la riqueza para poder defender esos privilegios se valen de lo que sea para poder conservarlos. Porque el Estado no invierte en la educación, entonces es muy fácil invertir en guerra, ¿cierto? Y no en educación, entonces entre más personas hay sin educación es más fácil que se puedan manipular. Entonces yo creo que es como una estrategia. Porque cosas tan elementales como el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda, a una alimentación adecuada, y ni qué hablar de la recreación, la cultura, sistemáticamente son negados a la población, y eso da un cuadro pues de violación evidente de derechos humanos. Se estima que al menos la mitad de los pueblos indígenas en Colombia están en riesgo inminente de desaparecer del planeta. Según denuncias, Colombia es el país donde más sindicalistas son asesinados en el mundo cada año. Resulta muy preocupante que la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos se acerque al 98%. Año tras año, la ONU y la OEA emiten recomendaciones al Estado colombiano, pero hasta la fecha estas han tenido escaso cumplimiento. Acá en Colombia yo pienso que los que más les violan los derechos humanos son a los niños. El pueblo es la mayor víctima de todo esto. Las élites, que son las que tienen el poder, son las que manipulan todo, y el pueblo es el que recibe todo esto, todo. Hay violencia, no hay educación, pues se matan a las personas fácilmente, y ya acá en Colombia es muy normal escuchar, no, hubo un atentado en aquella parte y murieron tantas personas. ¿Y qué se hace al respecto? Nada. Mataron candidatos presidenciales. Eso es respetar la vida. Lo fundamental es que sin la vida, pues ¿para qué derechos humanos? Uno muerto ya no tiene derechos humanos. Sería pues como en un modo general si decimos que todos, ¿cierto? Todos somos víctimas en ese sentido, porque obviamente no se está haciendo como ecuánime con los demás. La población en general, Colombia tiene 8 millones de indigentes, más de 10 millones de habitantes en la pobreza, y para las clases medias, incluso para el empresariado nacional, vienen sumándose más y más dificultades en los últimos años, particularmente con la aprobación de los tratados de libre comercio, que condena a la gente a limitaciones, estrecheces e incluso a la indigencia. Hay grupos, yo diría que grupos específicos a quienes se les ha violado sistemáticamente durante años los derechos humanos. En primer lugar, los habitantes del sector rural, grupos que han hecho oposición al gobierno, que no comparten medidas del gobierno, los sindicatos. Durante los 2 periodos gubernamentales del expresidente Álvaro Uribe, la violación de los derechos humanos de los colombianos alcanzó niveles alarmantes. La persecución a los opositores, el asesinato de defensores, líderes comunales y sindicalistas presentó durante esos 8 años cifras que no se habían alcanzado antes en un país con una consuetudinaria violación de los derechos humanos. El paramilitarismo está muy ligado al gobierno. Creo que, por ejemplo, pues me voy a meter un ladito por lo de la guerrilla y todo eso. Usted sabe que según el primer derecho que hay acá en Colombia es el derecho a la vida, ¿sí me entiende? Y ustedes pueden ver que si un soldado mata a un guerrillero es coronado, es premiado, tiene un título de valor. Y si un guerrillero mata a un soldado, que es otra
otro ser humano común y corriente, es lo peor, o sea, no, lo matan o lo meten a la cárcel, o sea, es como una doble moral que tienen. Como su nombre lo indica, tienen el apoyo de los militares, entonces si son supuestamente de derecha y están luchando contra la izquierda, entonces ahí es donde viene se extralimitan en su poder y acaban con lo que encuentren, teniendo, digamos, como pretexto el derecho, entonces violan todos los derechos que encuentren porque solamente lo que buscan es ganar. Un papel tenebroso. Yo no creo que el paramilitarismo haya surgido de una manera espontánea. Yo pienso que ahí concurren esos intereses que he mencionado, concurren agentes del Estado, concurren gremios económicos y concurre población incluso de segmentos intermedios que ante la realidad que los rodea y al ver que el Estado no puede resolver el problema de seguridad, acuden a armar gente o armarse ellos mismos. Todo es como por querer tener lo que los campesinos tienen, como el saqueamiento de todas las tierras que han habido durante todos tiempos, no solo ahora, sino que es que eso viene de muchos años atrás, de que ellos quieren apoderarse de todo lo que los campesinos tienen. Los paramilitares en Colombia se constituyeron en un grupo armado de corte fascista que pretendían perpetuar el poder para un sector, que no querían compartir ese poder con nadie, que no permitían que nadie se mostrara en contradicción con ellos ni contradijera sus principios. Y la forma de ellos resolver las diferencias era mediante la violación de derechos humanos, masacres, asesinatos, desplazamientos. Yo creo que pues, el papel que juegan en la sociedad colombiana es muy grande, realmente. Y se ha hecho grande también, ¿por qué? Porque por parte del Estado se les ha dado el poder que tienen. Comenzaron con las Convivir, ¿cierto? El Estado les proporcionó como ese a que siguieran su accionar en el pueblo. Y además de esto, pues son apoyados por muchas empresas y todo esto. Distrae la atención de observadores internacionales o de la misma población nuestra en el sentido de pensar que solo estas violaciones flagrantes y vinculadas de manera muy directa a la violencia física son violaciones a los derechos humanos. Pensamos muchas personas en Colombia que no hay nada más criminal que la política económica que se viene aplicando especialmente en las últimas 2 décadas en Colombia, que condena a millones de seres humanos en nuestro país a estas limitaciones, a estas violaciones a sus derechos fundamentales. Durante los 4 años que van del gobierno recientemente reelecto de Juan Manuel Santos, algunas cosas han cambiado en ese sentido. Sin embargo, el paramilitarismo sigue actuando en muchas regiones en connivencia con sectores del ejército. Y periodistas, líderes y luchadores sociales siguen perdiendo la vida en el ejercicio de sus actividades. Pues la relación yo creo que es el dinero principalmente, porque unos quieren tener más que otros y por medio de eso no les importa pisotear a las demás personas, sea el que sea, ¿sí me entiende? Acá prácticamente gana más el que más poder tenga. Es un completo desastre para el respeto a la vida, pero para el respeto a la vida con dignidad. Entonces es un país que vive en medio del miedo, es un país donde su gente es temerosa y donde no tiene ninguna posibilidad de acceso a una vida integral, a una vida de respeto y de eficiencia en la exigencia de los derechos humanos. Las guerrillas se formaron en Colombia por la ausencia de derechos humanos, por la falta de democracia, porque la gente no tenía el libre derecho a expresarse, el derecho a expresarse libremente, no había esas condiciones, una democracia restringida, el poder únicamente para una clase social, los de abajo no tenían derechos, se montaron las guerrillas
y ya montados en una guerra es difícil el control. Por eso, si se logra la paz, eso sería excelente para todos los colombianos. Con el conflicto armado se han pues violado muchos derechos acá en Colombia. La gente ya se ha acostumbrado a este tipo de violaciones. Ya usted no puede salir a protestar porque de una vez llegan a hacer pues por parte del Estado y entes paramilitares y todo esto represión hacia las personas. Tenemos el ejemplo del paro cafetero, cuántas personas fueron pues asesinadas, fueron niños también golpeados y ¿qué se tienen? No se les respetaron los derechos. Quienes basan su subsistencia en el uso de las armas también se contaminan, se corrompen, y ahí vemos pues la ligación, por ejemplo, entre narcotráfico, paramilitarismo, narcotráfico, grupos armados que en un momento dado enarbolaron las banderas de las reivindicaciones sociales. Yo creo que es una situación supremamente compleja y violenta. Los intereses económicos de grandes empresas nacionales y extranjeras siguen estando en el centro de muchas de las violaciones de los derechos humanos. Una situación grave que hunde en el silencio un fenómeno que no por negado o acallado haya desaparecido. A todo ello se agrega la impunidad con la que siguen actuando los actores de las violaciones. Multitud de veces. La llevada de esos genocidas, que se llama pues paramilitares, para Estados Unidos, yo pienso que fue una forma de evadir la justicia en Colombia, de ampararlos. ¿No ve que ya están saliendo de las cárceles y asesinaron 200, 300 personas cada uno? Y pagan con 1 año de cárcel, con 3 años de cárcel, y alguien se roba una colombina en un almacén y le meten años. Estos gobiernos que hemos tenido en Colombia y en toda Latinoamérica, hacia el sur y hacia todos los costados, han sido emparentados con ese problema, por intereses económicos, por intereses políticos, sociopolíticos. Se ha hecho evidente en el reconocimiento que el gobierno ha tenido que hacer de algunos hechos de violencia en los que han estado involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido pues han tenido que relacionar el fenómeno de violencia con participación de miembros del Estado. Pues en el Congreso de la República algunos centros de investigación han hecho denuncias en ese sentido, sobre todo en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Uribe, donde se logró demostrar que un porcentaje muy alto del Congreso tenía vínculos con los paramilitares, donde se llegó, por ejemplo, a una situación en la que muchos nos asombramos, como fue que uno de los líderes de los paramilitares fuera al Congreso a defender sus posiciones. Yo creo que si uno observa la composición de la mesa de negociación en La Habana, obtiene una respuesta clara a eso, objetivamente. En La Habana ya se habla de que habrá que reconocer y dar un tratamiento a las víctimas del Estado, de los paramilitares y de la propia guerrilla. Entonces eso está claro que cada quien ya empieza a aceptar, así sea de una manera, digamos, de dientes para afuera, empieza a aceptar que en todos esos grupos hay responsabilidad en la violación de los derechos humanos. Hay pruebas totalmente contundentes, por ejemplo, el del genocidio contra la Unión Patriótica. Se tiene una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han presentado pruebas y se ha demostrado de que el Estado les ha patrocinado a estos entes paramilitares para que hagan esto. Y no solo eso, yo vengo de una región del país que el conflicto se vive a diario, de Arauca, en los llanos orientales, y ciertas empresas multinacionales pagan para que estos desplacen a las poblaciones hacia otros lugares para poder tener el terreno que necesitan. Entonces, pues sí, es muy grande. El presidente Santos ha ratificado en varias oportunidades el compromiso de su gobierno con las políticas públicas en materia de respeto a los derechos humanos.
Estas actitudes del alto gobierno sin duda han tenido un efecto favorable en el necesario ambiente de respeto para los derechos humanos, pero los casos siguen presentándose y la situación sigue siendo grave. De pronto está en un proceso como de mejoramiento, pero a partir pues como de ver como que hayan mejoras o algo, pues sí las hay, ¿cierto? Pero de pronto no de una forma pues como tan significativa, todavía falta mucho por hacer. Yo pienso que han sido evidentemente insuficientes y eso es reconocido incluso por el propio gobierno, por el propio Estado cuando sale. Yo recuerdo una intervención de Vargas Lleras cuando salió a reconocer y a pedir perdón porque el Estado agentes del Estado habían intervenido en el asesinato de dirigentes de la Unión Patriótica, por ejemplo. Se han modificado algunas cosas, yo diría que no de manera tan radical como debiera ser, pero sí se han modificado algunas cosas. De todas maneras, el gobierno es muy hábil, el gobierno colombiano es muy hábil para hacer lobby a nivel internacional. Entonces ha logrado que la ONU, la OIT modifiquen su posición y bajen la calificación que tenía el país frente a la violación permanente, constante de los derechos humanos. Creo que ha mejorado la situación en el país, en el nivel de violación de derechos humanos, pero falta mucho todavía por hacer. Sí ha hecho algunas cositas, pero queda lo fundamental sin resolver. Vea este problema de las víctimas, dicen que las víctimas son las de la guerrilla, y entonces el Estado es que comete actos de servicio. Le van a pasar la cuestión jurídica, es decir, la decisión de si los condenan o no a los militares, para que entre ellos mismos, pues ellos mismos resuelvan si son culpables o no. Obvio que no va a haber imparcialidad en eso. Ha propuesto leyes, ha propuesto todo tipo de beneficios, pero que no se cumplen. Entonces usted llega a una ciudad donde fácilmente encuentra que el restaurante escolar no funciona. Es que no necesariamente los derechos humanos se violan colocando una mina antipersonal. ¿Qué más que encontrar una persona que va al centro médico, que va al hospital y que no encuentra el médico, que no encuentra un tratamiento médico, que no encuentra salud, que no tiene trabajo, que no tiene recreación? Los marchantes en las protestas sociales, los sindicalistas, los líderes opositores a los proyectos megamineros son víctimas de persecuciones, amenazas de muerte, atentados y asesinatos. Aunque el discurso oficial ha cambiado con respecto al gobierno anterior, la realidad sigue siendo difícil para quienes luchan por sus derechos. Es indudable el papel fundamental que tendrá la política de derechos humanos en un escenario de reconciliación y posconflicto. Por supuesto que es importante que otros países e instancias internacionales fijen posiciones y hagan requerimientos al gobierno colombiano para que esta situación de violencia, tanto la física de las armas como la del modelo de desarrollo económico, cese para tranquilidad y reivindicación de los derechos humanos justamente de los colombianos. Creo que se debe presionar al gobierno, sobre todo a las fuerzas militares, a los actores en conflicto, para que resuelvan por un lado el conflicto de una manera negociada, que se viene haciendo desde hace ya algunos meses fuera del país, pero eso debe ser un proceso en el que participen no solo las FARC, sino todos los grupos armados. Yo creo es más de intervenir más en el país, de hacer cosas para que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando y que se le quite esa venda que tiene en los ojos y que comience a luchar por sus derechos, a que si no me atendieron en el centro de salud voy a pelear por eso, porque es mi derecho a la salud. Si salgo a protestar y llega la policía, no, pues sigo protestando y sigo luchando por mis derechos. Cualquier apoyo que den al proceso de paz, lo que está haciendo Venezuela, Cuba, Chile,
Todos estos países que están favoreciendo el proceso de paz es formidable. Yo creo que ayuda demasiado. Ojalá todos los países democráticos se integraran a ese apoyo al proceso de paz y al respeto a los derechos humanos. Por encima de la Constitución están los tratados que Colombia ha firmado y que son de obligatorio cumplimiento. Entonces nosotros tenemos tenemos tratados de respeto a la equidad de género, al respeto por la mujer, al respeto por los niños. Nosotros tenemos tratados internacionales sobre la justicia. Nosotros estamos afiliados al Club de Roma, a la Corte Penal Internacional. Lo que sucede es que eso se va a ver con el transcurso de los años, cuando la Corte Penal Internacional no tolere lo que ya se está dando, que son unas penas irrisorias para una persona que confiesa haber matado, haber asesinado a 1.500 personas. ¿Cómo van a permitir que haya penas irrisorias o que no haya justicias? Y los patrocinadores de esas atrocidades, los patrocinadores de esos crímenes que son de lesa humanidad, eso no prescribe. Y esos patrocinadores de esos delitos algún día les echan el guante.